Welcome to Magnificat.tv News, dedicated to offering the news of the Church. Today is Wednesday, November 20th, 2019. The Pope has recalled in a series of homilies that the devil is a real being, not just a symbol of evil. Cardinal Casper has assured that the Pope is not a liberal, that he is against the feminine priesthood and the democratization of the Church. Pope Francis has appointed a Jesuit Spanish priest as prefect of economic affairs. He replaces Cardinal Pell, who is in prison for abuse to minors. For the first time, a bishop born in Mexico has been elected president to the United States Episcopal Conference. He is Archbishop Gomez of Los Angeles. Vandals continue assaulting Catholic churches in Chile and now in Spain. Several buildings have been completely burned to the ground, and some have been desecrated. During a homily in St. Martha, Pope Francis said the devil exists and is a real being, not just a symbol of evil. During a homily preached on November 12th in St. Martha, the Pope recalled once again that the real existence of Satan, and not just a symbolic one, is part of the Catholic faith. That is exactly the opposite of what some theologians and Catholic priests claim. He asked, "What does the devil envy? He envies our human nature, because the Son of God became one of us, and he cannot tolerate it. Then he destroys. That is the root of the devil's envy. It is the root of our evil doings. It is the root of wars, of hunger, of all the calamities in the world." He added, "I would like each one of you to think of this. Why is there so much hatred sown in the world today? In families, when sometimes they cannot reconcile. In the workplace, in politics. He is the hatred sower. Because of the devil's envy, death entered the world." The pontiff concluded, "Some people say, 'But Father, the devil doesn't exist. It is evil, an ethereal evil.' Well, the word of God is clear. The devil railed on Jesus, read the gospel." Cardinal Casper has assured that Pope Francis is not a liberal, and because of that has earned the discord of radicals in that sector of the Church. During a conference in Barcelona, German Cardinal Walter Casper has said that the ultra-conservatives, as well as the most extreme progressives, are disappointed at the Pope. Casper has assured that objections come from both opposing sides. According to him, conservatives don't want a church on the way out, but an in-house one, as a refuge in a world that is in an increasingly faster movement. According to the German cardinal, the ones from the other extreme don't want the Pope either. Those who want a liberal church, the democratization of the Church, the abolition of celibacy, the ordaining of women, etc., and the ones who project all these expectations on Francis. However, according to the Cardinal, Francis is not a liberal. Casper assures that the liberal expectations are not part of his agenda, but that the Pope is moved by the poor, the criticisms against the unbridled capitalism, the support to immigrants, a new relationship with creation, and a new culture of frugality and joy. He stated that, for many, this doesn't fit with his liberal and progressive approach, always in the latest fashion. Casper added that no pope can announce a message that is not the one of Jesus. For him, any attempt to compare Francis and Benedict XVI is an ecclesiastic politics plot, because they are both Catholics and there is continuity between them. A Spanish Jesuit will be the new prefect of economic affairs in the Vatican. He replaces Cardinal Pell, who awaits final sentence for allegations of abuse. The Spanish Jesuit Juan Antonio Guerrero has been appointed by the Pope
as a new prefect for the Economic Affairs Secretary, position in which he replaces Australian Cardinal George Pell. Upon his own request, he will not receive the episcopal consecration. The Spanish Jesuit, who is 60 years old, currently acts as general counselor as well as delegate of the officer of the company for the houses and interprovincial works in Rome. This year, he was the one in charge of directing the spiritual exercises for the Spanish Episcopal Conference's bishops. He was provincial of the province of Castile, with more than 600 Jesuits and a fair amount of working sites. He had to manage scarce resources with an evangelical sense, and to contribute in the process of integration and reorganization of the Spanish Jesuit provinces. A Mexican being elected as president of the North American bishops is a clear sign of the Hispanic presence in the United States. Bishops in the United States have elected Monsignor Jose Gomez, Archbishop of Los Angeles, as president of the Episcopal Conference. He is the first Hispanic bishop who holds that position. Monsignor Vigneron, Archbishop of Detroit, has been elected as vice president. Monsignor Gomez was born in 1951 in Monterrey, Mexico, from a Mexican father and an American mother. He belongs to the Opus Dei and was ordained as a priest in Torre Ciudad, Huesca, Spain in 1978. In 2001, John Paul II appointed him as auxiliary bishop of Denver. He received the episcopal consecration from the archbishop, Monsignor Chaput. In 2004, he was appointed as Archbishop of San Antonio. In 2011, Benedict XVI appointed him as Archbishop of Los Angeles. The assaults against Catholic churches in Chile don't stop. Fires, lootings, and sacrileges continue happening, and now they begin in Spain. After the looting in the La Asuncion parish in Santiago, in the midst of protests against the government of Sebastián Piñera, other churches have also been the target of assaults from groups of protesters during the past days. On November 10th, some assailants forced open the doors of the María Auxiliadora Sanctuary in Talca, where they destroyed religious images and then took them outside to the streets with the benches of the temple in order to set them on fire and make barricades. Before the policemen arrived, they desecrated the tabernacle. The same day, while there was a protest in Viña del Mar, coastal area in central Chile, a crowd attacked the Santa María de los Angeles parish in Reñaca, where a renowned chapel of San Expedito is located. The assailants pulled off the images of San Expedito and Santa Teresa de los Andes from their alcoves and destroyed them. They also destroyed some stained glasses and windows. They painted graffiti and tried to enter into the church. Other attacked churches have been the Veracruz parish in Santiago, the Valparaiso Cathedral, the Santa Teresa de los Andes parish in Punta Arenas, the San Francisco parish in Valdivia, the Rios Monte Cathedral. Other temples have been stoned and scratched. Acts of vandalism against Catholic temples have taken place also in Spain. Several parishes suffered attacks in Madrid, and in the Aragonese town of Tausta, the chapel of the Santa Sepulcro was set on fire, and the image of Christ the Nazarene, of great religious, historic, and artistic value, was burnt. Our editorial this week is dedicated to commenting on the words of Cardinal Casper in reference to the criticisms that the Holy Father receives. A veces resulta muy difícil ver el bosque cuando hay tantos árboles. Decía Chesterton que San Francisco de Asís era de los pocos que habían logrado ver los árboles y el bosque a la vez, es decir, que lograban ver a cada persona como si fuera única sin perder de vista el conjunto. Eso pasa también con las noticias. Hay veces que hay tantas noticias que se nos olvida
lo que hay detrás, el conjunto. Eso ha ocurrido esta semana, por ejemplo. Bendición de una pareja, de la unión de una pareja de lesbianas en una iglesia en Austria con permiso del obispado, pero en el lado contrario, documento, carta durísima contra el Papa por más de un centenar de personalidades a cuenta de lo sucedido en el sínodo de la Amazonía con lo de la dichosa Pachamama. Bueno, a la vez, de nuevo en el otro extremo, anuncio de un libro del periodista que ha sido entrevistado varias veces, que ha entrevistado varias veces al pontífice, Scalfari, y que dice que el Papa le ha contado cosas que son a cual más grave y más heréticas. Bueno, el Vaticano, por supuesto, por lo menos en algunas ocasiones, ha intervenido negando todo ello, diciendo que es todo invención del periodista, pero ahora saca un libro que va a ser, se prevé que sea una auténtica bomba. Reunión de la plenaria del episcopado norteamericano con un resultado demoledor. O sea, vamos, 143 contra 69 en una votación en la cual las figuras más representativas se emplearon a fondo a propósito de si el aborto tenía que ser preferente o no, luchar contra el aborto, preferente o no como objetivo de la Iglesia Católica en Estados Unidos, y además la elección de un obispo del Opus Dei, Monseñor Gómez, al frente del episcopado norteamericano. Vamos, una victoria conservadora aplastante, repito, 143 contra 69 en una votación sobre el aborto en la que se emplearon a fondo, tanto por un lado el cardenal Kupik y el obispo de San Antonio, como por otro lado, por ejemplo, Monseñor Chaput, el arzobispo de Filadelfia. Bueno, siguen los escándalos financieros y con filtración de noticias que son tremendas. Un libro que recoge más de 100 documentos. Nombramiento de un jesuita al frente de la Prefectura de Asuntos Económicos, un jesuita español por el cual estoy rezando ya, deseándole lo mejor. Yo no le conozco personalmente, le deseo lo mejor y desde luego le deseo que no le estalle ninguna de las minas que se va a encontrar en el suelo en su camino y que no le pase lo que le ha sucedido a su predecesor, el cardenal Pell. No porque tenga alguna cosa mala en su historial, que Pell yo estoy convencido de que tampoco la tenía, sino porque no le monten un escándalo siendo él inocente como le ha sucedido a Pell. Rezo por el nuevo prefecto de Economía, que no lo tiene absolutamente nada fácil. Bueno, podía seguir así, desgranando noticias de una semana intensísima, pero me quedo con la última, que ha sido la guinda del vaso. Conferencia del cardenal Casper, uno de los teólogos de cabecera del Papa, en Barcelona, una conferencia, sinceramente, que a mí me parece que explica todo lo anterior y que está relacionado con todo lo anterior. Una conferencia en la que Casper dice que el Papa está siendo rechazado por los dos extremos, que no contenta a ninguno de los dos extremos, son palabras de Casper. A unos, a los más conservadores, no les gusta porque, dice el Papa, ellos, los conservadores, no quieren una iglesia en salida, sino que lo que desean es la comodidad de hacerlo de siempre y no quieren arriesgar nada. Bueno, es una crítica. No menciona el tema de la Pachamama, no menciona las acusaciones de herejías contenidas en el libro de Scalfari, pero bueno, él dice que los conservadores no quieren al Papa porque el Papa quiere una iglesia en salida y ellos no quieren arriesgar. Vale, es una crítica suave a los conservadores comparado con lo que hace con los liberales. Con estos Casper es durísimo. Dice literalmente en su conferencia en Barcelona que quieren prácticamente todo, acabar con el celibato, quieren introducir el sacerdocio femenino, y dice claramente que el Papa, es una frase suya, el Papa no es un liberal. Más aún, añade, lo que al Papa le preocupa son las cuestiones sociales, y desgrana el tema de la naturaleza, los refugiados, la ayuda a las personas necesitadas, la lucha contra un capitalismo radical y realmente inhumano.
Y dice Casper que esto a los liberales progresistas no les interesa, porque estos lo que están es siempre a la última moda. Palabras de Casper. Y añade, ningún papa, está refiriéndose por tanto también a Francisco, puede predicar nada que no sea lo que ha dicho Jesús. Yo, por supuesto, estoy completamente de acuerdo en que ningún papa puede predicar nada que no sea lo que ha dicho Jesús. Para mi sorpresa, estoy completamente de acuerdo con todo esto que ha dicho Casper en su crítica a los liberales, pero es que Casper está criticando a los que supuestamente cualquiera hubiera dicho que eran los suyos. Bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? Pues hay mucho miedo, mucho miedo. Mucho miedo a lo que vaya a pasar a partir del día 1 de diciembre, cuando empiece el sínodo alemán. Hay mucho miedo. Y hay mucho miedo porque el Papa, repito, lo dice Casper y estoy completamente de acuerdo, el Papa no es un revolucionario. El Papa tiene como objetivo entreabrir la puerta y después ver si se abre o se cierra. El Papa tiene como objetivo, y lo ha dicho él, poner en marcha procesos. El Papa tiene como objetivo dejar que ciertas cosas puedan ocurrir sin forzar si van a ocurrir o no van a ocurrir. Su frase es la de que el tiempo es superior al espacio. Él no se siente a sí mismo llamado a culminar procesos, sino a decir, bueno, que puedan empezar y después veremos lo que ocurre. Y esto, que molesta a los conservadores, porque es entreabrir la puerta, esto resulta claramente insuficiente para los progresistas, porque, repito, el miedo es que en Alemania no se entreabra un poquito la puerta, sino que se culmine lo que empezó en el sínodo de la Amazonía, la puerta se abra de par en par, incluso se derriben hasta los goznes de la puerta. Ese es el miedo. Por eso Casper, que fue, según dicen, el que ultimó la carta que envió el Vaticano a la Conferencia Episcopal Alemana advirtiendo de cosas que no se debían hacer en el sínodo alemán, Casper les dice, por ahí el Papa no va a pasar. El Papa no es un liberal. El Papa no puede predicar ni aprobar nada que no esté en el Evangelio, nada en contra de lo que haya dicho Jesús. El miedo es Alemania. Ahora bien, ¿no será que, es una interrogación, no será que toda esta filtración de documentos que muestran escándalos financieros del Vaticano y que tanto están erosionando el prestigio de la Iglesia, no será que toda esta filtración de documentos va dirigida contra el Papa, específicamente contra él, por parte de un sector, uno u otro, que está insatisfecho con él? O sea, si el Papa se encuentra, son palabras de Casper, en terreno de nadie, porque ni un extremo le quiere ni el otro extremo le quiere, corre el riesgo de no ser apoyado ni por uno ni por otro, de ser bombardeado de un lado o de otro. No sé quién es el que está haciendo la filtración de los documentos en el Vaticano, por ejemplo, pero corre el riesgo de que su proyecto, que era, insisto, son palabras de Casper, de que su proyecto de hacer una iglesia más social, una iglesia más preocupada por los pobres, por los que sufren, etc., eso también naufrague. Si el Papa no es un liberal, lo que tiene que hacer es pactar o contentar o cerrar uno de los dos frentes. Si el Papa no es un liberal, tiene que cerrar el frente abierto con los conservadores. Repito, de lo contrario se encuentra solo en medio de dos y puede no culminar con aquello que, insisto, según el cardenal Casper, muy próximo a él, con aquello que él de verdad desea. No puede tener descontentos a todo el mundo. Que cierre el frente abierto con los conservadores si no es un liberal y si no está decidido a darles a los liberales lo que piden. Porque no se lo va a dar. Es que ya lo ha dicho claramente. Insisto, lo repite Casper, no les va a dar a los liberales lo que piden. No se lo va a dar. El Papa no va a aceptar el sacerdocio de la mujer. No lo va a aceptar. Paró esto en seco, en el sínodo de la Amazonía, no lo va a aceptar. Bueno, pues si esto es así, que cierre una puerta, que cierre uno de los enemigos, el frente que tiene con uno de los supuestos enemigos, porque de lo contrario se va a encontrar en terreno de nadie y se va a encontrar tremendamente solo.
Una vez más, recemos por la Iglesia y recemos por el Papa. No es nada fácil el momento que estamos viviendo. Y vuelvo a repetir, recemos por el nuevo prefecto de Economía, no porque sea español, me alegro mucho de que lo sea, sino porque la situación es muy complicada y él también, lo mismo que el Papa, necesita toda nuestra ayuda. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. If you wish to be up to date with what is going on in the Catholic Church, follow us online at www.catholicosonline.org. Until next week, God willing.